Dinastías. Manco Cápac, los incas. Machu Picchu, la legendaria ciudad perdida de los incas. Situada en lo alto de los Andes peruanos, esta espectacular ciudad en las cumbres fue construida en el siglo XV por el inca Pachacútec Yupanqui para reafirmar su grandeza. Por la misma razón, construyó la gran fortaleza de Ollantaytambo y transformó el pequeño asentamiento de Cuzco, en lo alto de los Andes del moderno Perú, en la capital de un gran imperio. El inca Pachacútec fue uno de los hombres más grandes de la historia de América y el héroe romántico de la historia peruana. Un guerrero y un conquistador cuya influencia se hizo sentir a lo largo y ancho de los Andes. A mediados del siglo XV, Pachacútec empezó la transformación de una pequeña tribu en un gran imperio que se extendía más de 5.000 kilómetros desde la frontera norte de lo que hoy es Ecuador hasta el centro del actual Chile, y desde las tierras altas andinas hasta la costa del Pacífico. Un vasto territorio que hasta la conquista española de América en el siglo XVI constituyó el Imperio Inca. Fue una de las civilizaciones más sofisticadas de la historia, tan grande como lo había sido el Imperio Romano en su cenit. Y fue el inca Pachacútec quien lo creó. Pachacútec está considerado como una figura clave en la historia inca, porque fue el primero de los grandes emperadores incas que extendió su poder más allá del valle de Cuzco y sus regiones contiguas, y empezó a conquistar y a asimilar a los grupos étnicos vecinos con los que hasta entonces habían coexistido y que en muchos casos ignoraban la existencia de los incas. Pachacútec está considerado como el verdadero fundador del Imperio Inca. Unificó a las poblaciones vecinas y comenzó una larga serie de guerras que ampliaron las fronteras del Imperio Inca, conquistando a los pueblos de las tierras altas del centro y del sur de Perú, formando el Estado Inca. Pachacútec fue el fundador del Imperio Inca tal y como lo conocemos. Es el punto de referencia cronológico que los incas emplean para trazar sus genealogías, desde Huayna Cápac, pasando por Tupac Yupanqui, hasta llegar a Pachacútec, el inca Yupanqui, que es desde donde se empieza a contar el tiempo. La memoria empieza con Pachacútec. En un periodo notablemente corto, a mediados del siglo XV, convirtió el pequeño asentamiento tribal de Cuzco en el centro de un imperio rico y poderoso, conocido como el ombligo del mundo. Para lograrlo, tuvo que superar a los feroces enemigos que rodeaban sus dominios. Construyó templos majestuosos, transformó Cuzco en una capital magnífica, creó una vasta red de carreteras empedradas que servían como arterias de su imperio y construyó ciudades espectaculares en lugares que incluso hoy parecen inaccesibles. Pero ¿cuánto sabemos acerca del hombre que logró todo esto? Morúa, uno de los cronistas, dice que era muy ambicioso, muy duro y muy envidioso. Supongo que tendría que serlo para lograr algo tan asombroso como el Imperio Inca. Indudablemente parece haber tenido un enorme carisma y probablemente una capacidad inmensa para arrastrar al pueblo detrás de él y para desarrollar una visión de la organización que resultaba necesaria. Creo que es obvio que tenía una visión muy clara y decisiva de lo que quería crear. Por encima de todo, Pachacútec era un hombre duro, y fue su brutalidad más que otra cosa lo que mantuvo el imperio bajo su control. Nadie cuestionaba la palabra de Sapa Inca Pachacútec.
Afirmaba ser descendiente directo del Sol, el dios inca. Esto le confería poder absoluto y quien se atrevía a desobedecerle era castigado. Sin las ventajas del dinero, el hierro, la rueda o incluso la escritura, creó un gran estado. Un estado en el que los incas pudieron imponer su ley e incluso el idioma de las tierras altas, el quechua, a casi 100 naciones y tribus diferentes cuyas vidas estaban reguladas hasta el último detalle. Llamaba a su imperio Tahuantinsuyu, las 4 esquinas del mundo que radiaban desde su capital, Cuzco. En su cenit, se extendía desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile. La esquina de Antisuyu se situaba al este de Cuzco y estaba formada por valles profundos cubiertos de bosques que descendían gradualmente hasta las selvas de la cuenca del Amazonas. La esquina de Cuntisuyu comprendía las tierras al oeste de Cuzco, incluyendo las regiones costeras del Perú actual. Collasuyu era la más grande de las 4 regiones. Situada al sur de Cuzco, cubría el vasto lago Titicaca y parte de las modernas Bolivia, Chile y Argentina. Chinchasuyu comprendía el resto del territorio hacia el norte. Hoy se denomina incas a todos los que vivían en Tahuantinsuyu. Pero en su época, los incas eran solo un grupo pequeño de pueblos andinos con menos de 40.000 integrantes que formaron un gran estado con la fuerza de las armas. El cabecilla del grupo, conocido como Sapa Inca, era el jefe del estado. En la cumbre del imperio, su poder se extendía sobre más de 10 millones de personas. Estos pueblos eran súbditos incas, pero no eran todos incas. Pertenecían a una amplia variedad de tribus y grupos étnicos que fueron unificados bajo un solo soberano. La dinastía inca fue capaz de amasar enormes riquezas grabando a sus súbditos y cobrando tributos de estados ricos que gastaron con profusión en su capital, Cuzco. El jefe dinástico que lo hizo posible adoptó el nombre de Pachacútec Inca, que significaba el transformador del mundo, y no cabe duda de que eso fue lo que hizo. Significó una especie de ruptura en la historia, el comienzo de una nueva era, de un nuevo periodo. Y todo lo que sabemos acerca de él, que nos ha llegado a través de diversas fuentes, indica que fue un transformador, un refundador del imperio que había creado en muchos aspectos. Reorganizó la estructura política, social y religiosa de Cuzco. Pachacútec fue un hombre con una gran capacidad para instaurar formas de pensar y de hacer las cosas completamente nuevas. A lo largo de su vida, convirtió a una tribu que no era más que otra entre tantas en los Andes en la gobernadora de un poderoso imperio. Para comprender cómo fue capaz de lograrlo, hay que conocer más acerca de la pequeña tribu montañesa de la que emergió, especialmente sobre su religión. Pachacútec nació en uno de los pueblos más misteriosos que ha conocido el mundo. Los incas creían que descendían directamente del sol. Durante casi 200 años vivieron en la región de Cuzco en lo alto de los Andes. Durante generaciones, los antepasados de Pachacútec habían vivido sin sistema de escritura, con lo cual sus orígenes están rodeados de misterio. La historia inca se transmitió entre las tinieblas de los siglos en forma de narraciones orales y leyendas andinas. Y cuenta la leyenda que la tribu de Pachacútec venía del lago Titicaca. Allí nació el primer inca, Manco Cápac, hijo del sol, Inti, y de su consorte, la luna. El sol le dio a Manco Cápac una lanza de oro y le dijo: si clavas esta lanza en el suelo y desaparece, sabrás que has encontrado el lugar destinado para construir tu ciudad. Manco Cápac y sus hermanos y hermanas salieron de las profundidades del lago y viajaron bajo tierra hasta un lugar cercano a Cuzco llamado Pacaritambo. Allí emergieron de la tierra y siguieron su camino hasta Cuzco. Manco Cápac
clavó su lanza de oro en la tierra fértil del valle de Cuzco y se hundió. Lo tomó como una señal de su padre, el sol, de que el valle era bueno, y decidió quedarse, llamando al lugar Cuzco, que significa el ombligo del mundo. Manco Cápac y su hermana esposa Mama Ogyo reinaron sobre Cuzco. Pero ¿se puede afirmar con certeza que Manco Cápac fue el fundador de la dinastía inca? ¿O se trata solo de una figura mítica? En lo que respecta al fundador de la dinastía inca, se podría considerar que fue Manco Cápac, que según el mito fue el primero de los incas. Pero si estamos buscando una fuente más histórica y basada en hechos, creo que habría que considerar como tal a alguien más reciente en la memoria histórica, y ese alguien es Pachacútec. Lo que es importante sobre Manco Cápac es que la leyenda refuerza la naturaleza divina de los ancestros incas, y como tales leyendas jugaron un papel crucial en la ascensión al poder de los incas. Demostraban que la fundación de su capital en Cuzco y la posterior creación de un poderoso imperio habían sido la voluntad de Inti, el dios sol. Pachacútec aprovechó esta base mítica en su propia ventaja y a partir de 1438 convirtió la leyenda del dios sol en un llamamiento a las armas. Los incas salieron de los Andes con la misión de extender sus tierras y reunir a los pueblos de Sudamérica en una sola nación, adorando todos al mismo sol. Pachacútec empleó el mito con astucia, pero en realidad Manco Cápac debió ser el jefe de una pequeña tribu andina, una más entre tantas otras tribus guerreras de esa parte de los Andes. En la región del Valle de Cuzco, empleando el vocabulario moderno, había muchos otros pequeños grupos étnicos que tenían que batirse por conservar su posición. Existían rivalidades de todo tipo y guerras entre las tribus que intentaban destacarse. Y buscando una forma de explicación antropológica, fueron los incas los que al final se impusieron a los demás. Pero puede que hubiera otros grupos que saltaran a la palestra en ese momento. Los incas no eran más que uno de esos grupos que desde mediados del siglo XV, bajo el liderazgo de Pachacútec, aplastaron la resistencia local y fortalecieron su posición en la región. Así, se produjo un cambio radical en la posición de los incas. Desde la época de Manco Cápac hasta Pachacútec, un soberano había sucedido a otro sin apenas cambios. Durante 200 años, los incas habían consagrado sus energías a ataques de saqueo y guerras menores con las tribus vecinas. A Manco Cápac le sucedieron 6 gobernantes que defendieron el pequeño estado montañoso que rodeaba a Cuzco, pero no fueron capaces de extender más allá sus dominios. El reino que heredó Pachacútec no era muy distinto del que había dejado Manco Cápac. El que él legó a su vez sí que fue muy diferente. Pachacútec nació como Cusi Yupanqui, tercer hijo del octavo inca Viracocha, y no estuvo nunca en la línea de sucesión al trono, ni su destino parecía grandioso. A pesar de ello, fue capaz de crear una feroz fuerza de combate y forjar un vasto imperio. Pachacútec era un jefe carismático. A su lado, los incas se convencieron de que poseían un derecho divino de conquista y arrasaron a todos aquellos que se interpusieron en su camino. A su muerte, Pachacútec había conducido a su pequeña tribu a la gloria. Su magnífica capital de Cuzco constituía el centro de una amplia red de territorios. Los constructores de Pachacútec levantaron maravillas universales por todo el imperio inca, desde la gran fortaleza de Sacsayhuaman sobre Cuzco hasta la ciudad perdida de Machu Picchu. Pero el legado de los incas sigue hoy vivo en Perú, no solo por monumentos espectaculares como esos. Incluso, aunque lo que hoy en día se puede observar en los Andes sea una sociedad muy erosionada
y deteriorada en comparación con lo que era antes de que llegaran los españoles. Los restos que aún quedan siguen siendo capaces de generar una cierta corriente política en relación con la crisis económica y política actual. Creo que evocan la idea de la transformación del mundo, que es una idea muy extendida en los modernos Andes y que quizá provenga de Pachacútec. Es toda una teoría política, de renovación política. Y en el sentido más amplio puede decirse que su legado es la existencia de una esperanza en el cambio en el futuro. ¿Y cómo pudo tener tanta influencia un solo hombre? ¿Cómo convirtió a los misteriosos hijos del Sol en una de las más grandes civilizaciones de la Tierra? ¿Y cuánto sabemos sobre este hombre que llegó tan lejos? Nadie lo sabe con certeza, pero se cree que Pachacútec, o Cusi Yupanqui como se le conocía entonces, nació en la primera mitad del siglo XV, hijo del Inca Viracocha. De pequeño, Cusi Yupanqui fue educado junto a sus hermanos para que conociera las leyes y la historia de su pueblo. Se convirtió en un hábil luchador y demostró tener gran entereza de carácter. Cusi Yupanqui dependería de esas virtudes en los azarosos años venideros. Desde muy joven, Cusi Yupanqui luchó junto a su padre Viracocha en campañas para consolidar el dominio de los incas y extender su influencia más allá de Cuzco. Durante esos años, Cusi Yupanqui aprendió las artes de la guerra y se ganó una reputación como general inteligente, fiel y atrevido. Era uno de los príncipes incas más conocidos, lo que produjo celos entre sus hermanos. Pero Cusi Yupanqui no era el hijo favorito de Viracocha. Cuando Viracocha se retiró después de la victoria sobre la tribu Canchi, dejó el destino de los incas en manos de su hijo preferido, Urco, que era el hermano mayor de Yupanqui. Pero en esa época, el archienemigo de los incas, los chancas, un grupo temible que habitaba al noroeste, empezó a avanzar sobre Cuzco. Pero Urco era débil y fue incapaz de levantarse contra ellos organizando una resistencia inca. Con su padre Viracocha retirado lejos de Cuzco, Urco huye despavorido ante la amenaza de guerra, dejando a su hermano menor, Cusi Yupanqui, enfrentarse al enemigo. Yupanqui sabía que no tenía tiempo que perder. La defensa de su patria pondría a prueba su habilidad y su resolución hasta el límite. Sin dudarlo, se puso a buscar apoyo entre las tribus locales. Cuando los chancas marcharon sobre Cuzco e intentaron tomarla al asalto, Cusi Yupanqui estaba preparado para resistir heroicamente. En el punto álgido de la batalla, cuando parecía que las defensas iban a ceder, Yupanqui gritó que las piedras de los campos que rodeaban Cuzco se estaban transformando en hombres armados para repeler a los atacantes. Con eso, las fuerzas cuzqueñas se reanimaron y expulsaron a los chancas. Les obligaron a volver a su tierra, derrotados pero no destrozados. Su sometimiento llegaría más tarde. Pero de momento, Yupanqui había demostrado ser un general valiente y había salvado a su pueblo. Desde entonces en adelante, sería reconocido como un jefe temible y con el poder de los dioses a su favor. Durante los siguientes 25 años, reinaría sin rivales y revolucionaría la sociedad. Pero antes de nada, tenía asuntos familiares de los que ocuparse porque su padre Viracocha seguía vivo. Y a pesar de la gran victoria de Yupanqui, el anciano era todavía el señor de los incas. Y Urco seguía siendo su hijo preferido. Pero Cusi Yupanqui estaba convencido de su derecho a gobernar. Hizo un regreso triunfal a Cuzco, decidido a que nadie, ni siquiera su propia familia, se interpusiera en su camino al trono. Urco fue capturado. Yupanqui hizo que descoyuntaran a su cobarde hermano mayor y lo descuartizaran. Con la pérdida de su hijo favorito, el anciano Viracocha quedó fuera de combate y Cusi Yupanqui se convirtió en soberano de los incas.
Era un hombre con un destino. Tras la muerte de Urco, Kusi Yupanqui se apoderó del trono. Y para reafirmar su supremacía como nuevo jefe de los incas, se hizo llamar Pachacútec. Se trataba de un claro mensaje para su pueblo. Traducido literalmente quiere decir revolucionador del mundo. Y eso era exactamente lo que tenía pensado hacer. En quechua, la palabra pacha significa a la vez espacio y tiempo. Es una época o una era, pero también un lugar, un espacio. Y el término kuti significa revolución, reestructuración del orden establecido, una especie de renovación, librarse de lo antiguo y emprender algo nuevo, pero con un cierto sentido de continuidad con el pasado. El tiempo no se puede revertir por completo. Hay algo del pasado que continúa, que permanece, pero la idea de Pachacútec implica siempre un sentido de renovación. Comenzó la renovación reuniendo a las poblaciones vecinas alrededor de Cuzco e hizo súbditos honorarios incas a los quechuas leales. Pasaron a denominarse incas por privilegio. Entonces se embarcó en una larga serie de guerras extranjeras. El primer objetivo de la expansión era el territorio de Chinchasuyu, al noroeste de Cuzco, patria de los chancas. Marchó 300 kilómetros hacia el oeste, sorteando algunas de las cumbres más altas del mundo. Sorprendentemente, encontró tan solo algunos focos de resistencia. La tribu chanca fue derrotada sin presentar batalla, así que Pachacútec le ofreció a su jefe una noble inca por esposa como regalo. Y mientras celebraban su victoria, Pachacútec se casó con su primera mujer, Mama Anahuarque, en el Templo del Sol. Pero no sería su única esposa. En la cultura inca, la poligamia era una práctica común. Aunque no se sabe nada apenas de la vida amorosa de Pachacútec, sabemos que se casó con al menos 3 mujeres, y si creemos las leyendas, fue padre de 300 hijos. La campaña de Pachacútec en los territorios del norte continuó el proceso de anexión y nueva denominación de las tierras conquistadas. Para mantener el control, utilizó la estrategia de destinar a sus nobles a los territorios conquistados. Esto dejaba sin poder a la población local, previniendo futuras rebeliones, y fomentaba la lealtad entre sus hombres. Pero mientras luchaba en la campaña del norte, surgieron problemas en el otro extremo del reino. Chuchi Capac, un señor de la guerra de la cuenca del lago Titicaca, tomó el título de inca y se apoderó de unos 800 kilómetros de territorio, abarcando desde las orillas del Titicaca hasta los desiertos del norte de Chile. Enfrentado a semejante amenaza, Pachacútec envió a emisarios exigiendo la rendición de Chuchi Capac. Pero sus intentos de resolver la situación pacíficamente no funcionaron, y Chuchi Capac declaró la guerra a los incas. Pachacútec estaba bien preparado. Cargado de armas y provisiones, condujo un gran ejército a la batalla. Penetraron en Collasuyu, a través de las tierras altas del oeste de la moderna Bolivia, aceptando el reto de Chuchi Capac. Por el camino, Pachacútec apaciguó a los grupos rebeldes y reforzó su ejército con hombres capturados durante la marcha. A orillas del lago Titicaca, los incas masacraron a la nación Colla, capturaron a Chuchi Capac y se hicieron con un valioso botín. Pachacútec celebró su victoria a su regreso a Cuzco. Chuchi Capac fue decapitado en la gran plaza Huacaipata, en lo que ahora es la Plaza de Armas. Pero no todo fueron guerras. Durante su triunfal reinado, Pachacútec siguió desarrollando su imperio y construyó magníficos monumentos.
En el fértil valle del río Urubamba, en la provincia de Antisuyu, Pachacútec comenzó la construcción de grandes palacios, lugares de culto, ciudades y fortalezas que todavía se pueden ver hoy en día. El valle había estado ocupado por varias culturas preincaicas, pero cayeron bajo dominio inca después de que Pachacútec sometiera a una de las tribus locales. Conocido como Vilcamayo en tiempo de los incas, el Valle Sagrado era el granero de Cuzco, una región muy importante para los incas. Cuando se estrecha el valle, el río Urubamba fluye más deprisa y se adentra en una garganta que desciende desde los Andes hasta el Amazonas. Fue en este lugar tan bello y estratégico donde Pachacútec construyó la gran fortaleza de Ollantaytambo. La piedra que se utilizó fue traída de una cantera situada en lo alto de una montaña al otro lado del río Urubamba. Fue una gesta increíble que implicó el trabajo de miles de hombres. Pero el mayor legado de Pachacútec está situado más allá del valle. Se cree que construyó la esplendorosa ciudad perdida de Machu Picchu como centro sagrado para consagrar su propia grandeza. Colgada de lo alto de una cumbre de roca, Machu Picchu es la ciudad inca mejor conservada de todas. Hay muchas leyendas y también teorías sobre la situación de esta gran ciudadela, pero la mayoría de los arqueólogos coinciden en que los factores principales para que Pachacútec decidiera su lugar de construcción fueron de orden sagrado, geográfico y astronómico. Se sabe casi con certeza que Pachacútec construyó la ciudad durante su primera etapa como emperador inca. El propósito exacto de la construcción de Machu Picchu sigue siendo objeto de especulaciones. No se sabe si era una casa de campo o parte de una red de establecimientos defensivos diseñados para consolidar la autoridad inca en una zona en la que empezaban a instalarse y a entablar contacto con los grupos indígenas de la selva en la cuenca del Amazonas, que eran bastante menos fáciles de conquistar que los pueblos agrícolas sedentarios que se habían encontrado en el resto de Perú. Probablemente tenía un propósito defensivo más que ceremonial. Pero también es probable que a causa de su situación en la remota y valiosa zona entre la selva y Cuzco, tuviera un papel importante desde el punto de vista agrícola. Se dice que Machu Picchu era un centro agrícola de los incas que se utilizaba para suministrar hoja de coca sagrada y maíz a los nobles incas y a los sacerdotes de Cuzco. Esta magnífica maravilla del mundo inca puede haber servido también como capital de una provincia fronteriza y puesto de vigilancia inexpugnable para proteger la ruta desde Antisuyu a las tierras altas civilizadas de Cuzco. Como los incas adoraban a la tierra y la consideraban sagrada, su arquitectura estaba diseñada para armonizar con el paisaje montañoso de su país. Esto se aprecia mejor en Machu Picchu que en ninguna otra parte. Los incas eran constructores muy hábiles. Utilizando grandes bloques de piedra, diseñados para ensamblarse perfectamente, construyeron sus edificios principales de modo que fueran resistentes a los terremotos que constantemente asolaban Cuzco. En época de Pachacútec, la arquitectura inca alcanzó su máximo esplendor. Se caracterizaba por su simplicidad y su solidez. Empleando un mínimo de herramientas, los incas erigieron edificios macizos con pocos adornos o escultura. Los bloques de granito estaban diseñados para que encajaran tan bien unos con otros que no era necesario usar cemento. Fuera de los pueblos y las ciudades, la mayoría de los súbditos incas vivía en comunidades agrícolas. Donde las empinadas cuestas dificultaban la agricultura, se adoptó el remedio de construir terrazas. Los incas adoptaron masivamente el cultivo en terrazas. Transportaban tierra fértil hasta lo alto de la montaña desde el fondo del valle y la colocaban sobre un lecho de grava. Se instalaban muros de piedra para mantener la tierra en su sitio y canales de irrigación que llevaban agua a las terrazas. Cuanto más empinada era la ladera, más estrecha era la terraza. Mediante este método,
los incas fueron capaces de incrementar la superficie de tierra cultivable. Los conocimientos agrícolas eran muy sofisticados. Moray es una granja experimental inca donde una profunda depresión en el terreno en forma de cuenca ha sido transformada en terrazas circulares. Este extraño lugar se utilizó probablemente para estudiar los efectos de la altitud y la dirección de la luz solar sobre diferentes plantas. La tierra de cada ayllu o clan tribal estaba dividida en 3 partes. El producto de una parte era para la propia comunidad, el de la segunda parte era para los sacerdotes y el producto de la tercera parte iba a parar al Estado. Así se mantenía la religión estatal y la administración a la vez que se alimentaba al pueblo. La base de la grandeza de Pachacútec fue su capacidad para combinar su habilidad organizativa con su experiencia militar. Y los incrementos territoriales continuaron produciéndose durante todo su reinado. La campaña más difícil de Pachacútec fue en la selva. El emperador hizo avanzar a su ejército por la cuenca del Amazonas. En la selva, los insectos, las enfermedades, las serpientes venenosas y los dardos envenenados hacían las condiciones casi insoportables en lo que supuso una de las etapas de expansión más difíciles. Pero a esas alturas, Pachacútec había reunido un poder enorme y ahora necesitaba desarrollar instituciones que conservaran unidos los territorios que había adquirido. Así que regresó a Cuzco, dejando los ejércitos imperiales al mando de su hijo, Topa Inca. Mientras Topa se centraba en la campaña militar victoriosa, Pachacútec se dedicó a consolidar su poder. Las ciudades y regiones fuera de Cuzco se enfrentaban a una maraña creciente de burocracia. Todo venía del gobierno centralizado inca en Cuzco. Se amalgamó a los pueblos conquistados en unidades administrativas mayores. En el cénit del Imperio Inca había más de 80 provincias políticas, cada una distinta administrativamente. En la época de Pachacútec se produce otro asombroso logro inca, que fue consolidar o intentar consolidar las fronteras de su imperio, trasladando a grandes cantidades de personas desde zonas recientemente conquistadas hasta la región de Cuzco, y reemplazándolas con emigrantes que mostraran más simpatía por los ideales incas. Existió, pues, una especie de ingeniería local a gran escala. La estrategia de trasladar a grupos de pueblos conquistados a otras partes del imperio rompió las antiguas unidades políticas, debilitó la resistencia organizada y supuso la rápida conversión a las costumbres incas. Pero existieron cosas aún más básicas que hubo que unificar entre tantos pueblos diferentes. Primero de todo, la gran variedad de idiomas hizo necesaria la imposición de una lengua oficial. El quechua se convirtió en el idioma del creciente imperio. Para que la fuerza laboral estuviera repartida donde se necesitara, Pachacútec hizo posible el pago de impuestos con mano de obra, obligando a su pueblo a trabajos forzados por turnos. No era un sistema totalmente nuevo, pero cuando se puso en práctica con las tribus recién conquistadas, supuso un aumento considerable de los fondos disponibles. Los incas no tenían moneda, así que los impuestos variaban desde el 30% del producto agrícola de las zonas más fértiles hasta el reclutamiento de 1 de cada 10 hombres para el ejército, o 1 de cada 5 mujeres para servir al emperador y a la nobleza. La vida de los incas bajo Pachacútec estaba estrictamente jerarquizada, y todo puesto, documento o mandato quedaba registrado. Una de las cosas más asombrosas de ello es que se hizo todo sin escritura. Los incas no inventaron nunca la escritura. Sin ella, Pachacútec y sus sucesores se las arreglaron para gobernar un vasto territorio y asegurar que se tomaran medidas para alimentar y dar trabajo a la población. Para lograrlo,
Tuvieron que mantener archivos sobre el número de habitantes de cada asentamiento, sobre cuántos animales tenían, sobre cuánta comida tenían almacenada y sobre la distancia a la que estaba el asentamiento más próximo. Para llevar un archivo con ese tipo de información, los incas tenían un sistema de nudos en una cuerda que llamaban quipus. Los secretos de la lectura de los quipus estaban confiados a una clase social especial llamada Quipucamayoc. El contacto con las provincias se fortaleció con la construcción de una amplia red de carreteras. Las principales vías cubrían una longitud de más de 30.000 kilómetros. Las carreteras contaban con la mejor ingeniería que ha conocido el mundo hasta la llegada del automóvil. Había dos rutas principales norte-sur con numerosas radiales este-oeste. El camino inca de Machu Picchu es una de ellas. Los viajes estaban solo permitidos para asuntos oficiales y se nombraban guardias para supervisar el tráfico. Los vigilantes de los puentes reales se ocupaban del mantenimiento de los muchos puentes colgantes de cuerda que cruzaban los profundos cañones de los Andes. Pachacútec mantuvo un eficaz sistema de comunicaciones empleando miles de chasquis, mensajeros postales que corrían haciendo relevos por todo el país, transmitiendo mensajes verbales y llevando quipus anudados con información. Cada chasquis debía conocer también un tramo de carretera imperial de al menos 3 kilómetros de largo como para recorrerlo descalzo de noche sin estrellas. Durante este servicio público de 15 días de duración, tenía que vivir en una cabaña junto al camino, no lejos de su casa, esperando a que le llamaran. Los asuntos del imperio y las noticias desde y hacia la capital se transmitían a una velocidad de unos 250 kilómetros por día. Pachacútec también empleaba contables conocidos como camayocs, que consultaban las cuerdas de nudos y calculaban cuántos hombres podían sustraerse de la agricultura para destinarse al ejército, la minería y las obras públicas. Los trabajadores para las salinas, las enormes minas de sal sobre el Valle Sagrado, que aún continúan explotándose, se reclutaban probablemente de ese modo. Cada 5 años, Pachacútec enviaba un inspector a varias comunidades para supervisar la administración. Bajo mandato del emperador, recogía un censo de la población, anudando los resultados en el quipus. Muchas de las cosas que hacían eran muy avanzadas para la época. A menudo pienso en los incas como en los modernizadores de la sociedad andina. Hicieron cosas que en esa época aún no se habían hecho en Europa. Fueron capaces de hacer obras de ingeniería, contar con una burocracia para elaborar técnicas de censo y mantener listas de la población. Y lo hicieron todo con gran precisión y sofisticación. Todo ello se perfeccionó bajo los incas hasta un nivel de precisión muy superior al que se había alcanzado antes. Pero sobre todo, la creación de Tahuantinsuyo, la tierra de las 4 esquinas, fue posible gracias a la estrategia militar que jugó un papel clave. El ejército inca se dividía a menudo en 3. Una fuerza acometía al enemigo mientras las otras 2 orquestaban un ataque sorpresa por la retaguardia. Si el enemigo se refugiaba en una fortaleza en las montañas, los incas le cortaban el suministro de agua y comida. Los soldados iban armados con hondas tejidas con lanas de llama que lanzaban piedras con una puntería mortal. Otras veces llevaban las armas envueltas en la cabeza o la cintura. Además, los incas usaban mazas de piedra, lanzas con punta de hueso y simples arcos y flechas. Los ejércitos eran aprovisionados en sus marchas por fortalezas almacén y posadas que se llamaban tambos en las que se guardaban armas, ropa y provisiones. Con esas ventajas, los ejércitos incas podían moverse más rápido que ningún otro y se hicieron invencibles. Pachacútec se las había arreglado para reunir las 4 esquinas de Tahuantinsuyo y expandir cada región más allá de sus sueños. Antisuyu se extendía al nordeste desde las selvas montañosas hasta la cuenca del Amazonas.
Collasuyu se extendía al sureste hacia Titicaca y más allá. Contisuyu ahora llegaba hacia el suroeste, hasta las yermas áridas altas y la región costera, y Chinchasuyu abarcaba los valles montañosos y los desiertos del noroeste. Dentro de este enorme área controlada por los incas se encontraba una gran variedad de civilizaciones andinas. La base de la grandeza de Pachacútec es que tuvo la visión, la capacidad y las dotes organizativas para explotar los recursos militares humanos del grupo indígena que vivía en Cuzco y sus alrededores y expandir su poder hasta absorber gradualmente y asimilar a otros grupos étnicos que hasta esa época habían sido potenciales rivales de los incas. El éxito de Pachacútec en el gobierno de su imperio se reducía a varias razones clave: su genio como constructor, su destreza como administrador, su reputación como jefe temible y su pretensión de ser el soberano divino de los incas. Cuando se conquistaba una nueva nación o pueblo tribal, se enviaba inmediatamente a ese territorio a un grupo de colonos leales a los incas. Instalando ciudadanos leales, Pachacútec podía asegurarse la concentración del apoyo local, puesto que los aislados colonos permanecían juntos en el país hostil. Mientras tanto, los jefes del pueblo recién conquistado eran llevados a Cuzco para ser educados y adoctrinados de acuerdo con la civilización inca. Los nuevos territorios eran gobernados por funcionarios formados por los incas desde ciudades recién construidas. Después de cada victoria militar, se construían carreteras de acceso y los técnicos del censo recorrían la región y calculaban los recursos de la población sometida para poder cobrarles impuestos. Aunque los incas rara vez alteraban la rutina básica de la vida local, la población sometida tenía que cumplir las leyes incas y adorar al sol. Y fue durante el reinado de Pachacútec cuando se implantó esta estructura administrativa. Está claro que fue un personaje decisivo y capaz, con una amplia variedad de estructuras y organizaciones para imponer el orden, no solo en sus ejércitos, cuando los guiaba a las conquistas del centro y el norte de Perú, en zonas más allá del dominio inca, sino también en la administración de la propia Cuzco, de su estructura social, de la jerarquía de la clase sacerdotal, que tanto impresionó a los españoles cuando llegaron hacia 1530. El control religioso fue esencial a la hora de consolidar el poder del imperio inca. Inti, el dios sol, se le había aparecido a Pachacútec en una visión cuando era joven y le proporcionó la inspiración para las grandes gestas que llevó a cabo. En agradecimiento, Pachacútec decretó al sol como dios oficial de todo el estado inca. Pachacútec puso en práctica una serie de distintas instituciones legales y religiosas que dieron forma a lo que se convertiría en el Estado Inca y constituyeron su burocracia. Quizá la más representativa fue la que introdujo el culto al sol. Uno de los rasgos más importantes de Manco Cápac es que se declaró hijo del sol. Pachacútec aprovechó la idea de que los incas eran descendientes directos del sol. Así, al adorar al sol como dios, se adoraba de modo inherente al gobernante político del país, lo cual era un montaje bastante inteligente. Y cuando reconstruyó Cuzco, ordenó la construcción de la Coricancha, la Plaza del Sol. Hoy solo siguen en pie los cimientos de este gran templo inca porque los españoles lo demolieron para construir un monasterio. Bajo Pachacútec, todo el oro del imperio se enviaba a Cuzco para adornarle a él y decorar los edificios de la capital imperial. Aquí,
Había espaciosas plazas con fuentes esplendorosas donde confluían avenidas empedradas flanqueadas de palacios de piedra, templos y villas. Mientras Pachacútec se encargaba de reconstruir Cuzco, su hijo Topa Inca continuaba con la tarea de la conquista. Durante este periodo, expandió las fronteras incas hacia el norte, lo que hoy es Ecuador, y conquistó las regiones costeras del norte y centro de Perú. Pachacútec continuó su programa de construcción con el levantamiento de Sacsayhuamán, la monumental fortaleza que aún preside la empinada cumbre que domina Cuzco desde el norte. Ordenó que le enviaran hombres desde las provincias para trabajar en la cantera, tallar la piedra y transportarla hasta la obra, y para erigir murallas y torres. Se cree que cerca de 20.000 hombres trabajaron durante 30 años para terminarla. Entonces, en 1471, cuando aún se estaba construyendo ese monumento, Pachacútec murió. En 3 décadas, este hombre, el más innovador de los soberanos incas, había transformado la sociedad inca y tomado el control de toda la región de las altas sierras de los Andes. A su muerte, el poder pasó a su hijo Topa Inca. Por aquel entonces ya era un jefe militar de gran talento que había dirigido numerosas campañas victoriosas. Conquistó Pachacamac, un santuario a unos 25 kilómetros de la actual Lima, que estaba dedicado a la Madre Tierra. Se convertiría en el templo más famoso y en la meca de la costa del Pacífico de Sudamérica. En total, Topa Inca incrementó el imperio hasta que se extendió a lo largo de más de 4.000 kilómetros desde lo que hoy es el centro de Ecuador hasta el centro de Chile. El proceso de expansión y dominación inca que comenzó Pachacútec fue continuado en los Andes por sus herederos. Su nieto, Huayana Capac, penetró hacia el norte lo que hoy es Colombia e hizo de Quito, en el moderno Ecuador, la capital norteña de un imperio que abarcaba 5.500 kilómetros. Las plagas y las guerras civiles acabaron pronto con la gloria de la civilización inca. Y en 1532, la invasión europea terminó con los incas para siempre, cuando el conquistador español Pizarro capturó al inca Atahualpa. Fue un suceso que resquebrajó el imperio. Pero la contribución de los incas a la historia de Sudamérica, especialmente a la de los Andes, había sido incalculable. La civilización inca solo duró 350 años y el imperio en sí menos de la mitad de ese tiempo. Pero la obra que dejó Pachacútec Inca dejó huella en la historia andina. Su legado fue la organización de un imperio en expansión, el Inca, convirtiéndolo en uno de los estados más sofisticados y dinámicos que ha visto el mundo. Después de la conquista española, los habitantes nativos de las remotas tierras altas de los Andes conservaron muchas de sus tradiciones. El quechua, el idioma del imperio inca, es hablado hoy por más de 12 millones de habitantes de las montañas. Gran parte de la tradición inca, la ropa y la religión es aún palpable en la sociedad andina. Y el nombre de Pachacútec sigue estando muy vivo. Entre los pueblos indígenas que están ganando representación política en las diferentes repúblicas andinas, se le considera una especie de héroe cultural. Y también entre la clase media mestiza se le considera una figura clave de la edad de oro de los incas.
Cuando nos fijamos en los movimientos políticos indígenas de hoy en día, especialmente en lugares como Ecuador y ahora hasta cierto grado en Perú, se trata de partidos políticos que han tomado el nombre de Pachacútec porque representa su forma de expresar, que ahora les toca otra vez el turno en la historia, como si fueran a levantarse de nuevo. Y por eso Pachacútec se ha convertido en cierto modo, en ese contexto, en el símbolo más importante del renacimiento indio. El imperio que creó Pachacútec unió los 4 costados del mundo inca, del Tahuantinsuyo en casi 2000 millas a la redonda. El imperio se mantendría en pie hasta la conquista española 100 años después, pero se mantendría para siempre dentro de los corazones de los hijos del sol. Eso es lo que convierte a Pachacútec Inca en una de las más grandes figuras de la historia sudamericana. Un hombre cuyo legado continúa estando vivo hoy en día en los Andes como símbolo de renovación política y esperanza en el futuro.